Hola hermanos, buenos días, bienvenidos. Otro servicio más, otro domingo más, gracias a Dios. Qué bueno que se encuentran bien, gusto saludarlos desde acá. Si nos estás mirando, empieza a compartir el video. Queremos compartir la palabra de Dios, estas alabanzas, glorificar a Dios. Que la gente sepa allá afuera que servimos a un Dios vivo, que nos ayuda, que está delante de nosotros como poderoso gigante. Entonces sí que comparte por favor este video con todos tus contactos. Y ahí en donde estás, si quieres ponerte de pie, ponte de pie. Si quieres levantar tus manos, levanta tus manos. Súbele el volumen a tu televisor, a tu celular, conéctalo a una bocina. Abre las ventanas de tu casa, que sepan tus vecinos, la gente que está a tu alrededor, que alabas y glorificas a un Dios vivo. Que ese Dios al cual tú y yo servimos hoy en esta mañana y todos los días es el Dios que nos va a sacar de esto que estamos pasando. En el nombre de Jesús vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Conéctate con el Espíritu Santo, dile: Espíritu Santo, eres bienvenido. Señor Jesús, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Delante de tu presencia estamos, Señor Jesús, para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor Jesús. Por medio de estas redes sociales, Señor Jesús, te damos gracias porque podemos transmitir, Señor, y adorar juntos, no en un mismo lugar, Señor, pero juntos en armonía, glorificar tu nombre. Señor, te damos muchas gracias y glorifícate en mi casa, glorifícate en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, iglesia, levanta tu voz y cántale al que vive por siempre. Te adoramos, Señor, porque no hay nadie como tú, Jesús. Tú vives y reinas por siempre y para siempre. Tú eres digno de recibir la gloria. Vamos, iglesia, levanta tu voz y
de reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Y quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Bueno eres Jesús, Pues no hay nadie como tú, Jesús. bueno es adorarte, Y hoy lo exaltarte. declaramos. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Y nos salva, Él ¿Quién nos como salva, el Señor, nos Dios rescata. fuerte? No hay nadie como tú, ¿Quién Jesús. como el Señor, Dios Y fuerte? no eres cordero. ¿Quién como el Exaltado Señor, seas Dios tú, fuerte? Señor No hay Jesús. nadie. ¿Y quién como el Señor, Dios fuerte? Vamos, dilo. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Y quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Y quién como el Señor? Te adoramos, Señor. Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Hoy lo declaramos, Señor. Hoy lo creemos. Toda lengua confesará que tú eres Dios. Toda rodilla se doblará ante tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tú eres luz, Señor. Luz en las tinieblas, Señor Jesús. Aleluya, te adoramos y te exaltamos a ti, Rey de gloria. Rey majestuoso eres tú. Amén. Tú eres mi herencia. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Rey. Aleluya. Vamos, iglesia, celebramos. Yeah. Vamos, iglesia, cántale, dile.
te exaltamos. Bueno eres. Gracias, Señor Jesús, porque podemos entrar a tu presencia, porque podemos entrar a tus atrios, porque podemos adorarte en cualquier lugar y tú recibes nuestra alabanza, nuestra adoración, porque tú nos miras, Señor Jesús, y recibes nuestro canto y recibes nuestra alabanza, Señor Jesús. Aunque estemos distanciados, una persona en un lugar y otra en otra, Señor Jesús, estamos juntos para adorarte, para exaltarte. Hosana al que vive por siempre, al Cordero de gloria. Hosana al Rey. Tu voz
Levantamos alabanza delante de ti. Rendimos nuestro corazón delante de ti, Señor Jesús. Exaltamos y glorificamos tu nombre, amado Rey. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale gracias a Él, alábale, glorifícale, exáltale. Dile gracias por entrar a mi casa. Gracias por entrar a mi vida. Gracias porque puedo adorarte, porque puedo exaltarte, porque puedo levantar mi voz, cantarte y adorarte y decirte hosana al Rey que vive por siempre. Gracias a Dios, iglesia. Esperemos que estén bien cada uno de los que están allá. Les mandamos un fuerte saludo. Vamos a escuchar la hermosa palabra de Dios en esta mañana. Abra su corazón, prepárese, porque Dios tiene algo muy especial para nuestra vida. Así que pongamos atención, abramos nuestros oídos, siéntese en un lugar cómodo y escuche la hermosa palabra de Dios que va a ser expuesta por nuestro pastor de Centro Cristiano Palabra Viva, nuestro pastor Joel Rodríguez. Dios los bendiga, iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios por la bendición de estar transmitiendo hasta sus hogares esta celebración a nuestro Señor. Nos da mucho gusto el nuevamente estar llegando hasta ustedes y reciban un caluroso saludo, afectuoso saludo a todos ustedes donde quiera que estén, a los hermanos de la congregación aquí de Centro Cristiano Palabra Viva, y hasta donde llegue esta señal. Dios me los bendiga a todos. Les invito a que compartan con sus amistades. Hemos tenido muy buenas referencias. Hay algunas personas se han reportado de varios lugares. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios porque estamos llegando más allá de lo pensado. Así es que damos muchas gracias al Señor. Quiero en esta hora compartir la palabra, y que ahí donde estás, en la comodidad de tu casa, estemos tomando el respeto que la palabra merece. Y quiero invitarles para que abran su Sagrada Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 27. Y voy a leer solamente el verso 25 como una referencia, pero voy a estar hablando sobre todo el capítulo 27. Es una historia muy tremenda, muy extrema que vio el apóstol Pablo, y tiene una enseñanza muy hermosa para nuestras vidas. Así es que voy a hacer una oración primero y después leo la palabra. Padre, en esta hora, mi Señor, te pido que esta tu palabra, Señor, que es poderosa, llega, Señor, con poder, transformando, cambiando, haciendo, Señor, milagros y maravillas en cada uno, Señor, de los que la escuchan, mi Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos. Sea yo un instrumento, Señor, tuyo, Padre, para honra y gloria de tu nombre. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Dice el verso 25: por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Una palabra que este verso tiene tres frases muy significativas que voy a estar compartiendo con ustedes. Le decía el apóstol Pablo en su ministerio, a causa del ministerio del apóstol Pablo, tuvo algunos problemas que lo llevaron, ¿verdad? Persecuciones que lo llevaron hasta ser tomado preso, y el apóstol Pablo apela a César y el gobierno romano lo transporta, lo lleva hasta Roma. Y en ese caminar, en ese tránsito, tuvo una experiencia el apóstol Pablo, donde se embarcó, tomaron un barco y ahí pasó esta historia. La primera frase que me llama mucho la atención es algo que dice el apóstol Pablo. Dice: por tanto, tened buen ánimo, tened buen ánimo. Y voy a estar nomás como parafraseando algunas porciones de los versículos del capítulo 27 de los Hechos, y para que nos den una idea de lo que estaban viviendo. Y lo quiero comparar, ¿verdad? Lo he comparado yo antes con la situación que estamos viviendo ahorita en el mundo entero. Pablo se tomó
el barco que lo llevaba hasta Italia, tomó de hecho varios barcos, pero en dos de ellos, en dos de las navegaciones en las que hizo el apóstol Pablo, dice por ejemplo el verso 4, dice: llegando a duras penas porque los vientos eran contrarios, ¿verdad? Había un impedimento para la navegación porque el viento era tan fuerte que impedía la navegación. En el verso 8 dice: costeando con dificultad, o sea, dificultades había en el camino, habiendo pasado mucho tiempo, dice el verso 9, o sea, estaban con dificultades, estaban con impedimentos, con cosas que hacían difícil el tránsito hacia donde querían ir, hacia Italia. Y dice la palabra, habiendo pasado mucho tiempo. Entonces yo cuando analizo, cuando medito en estas palabras, ¿verdad? De los vientos contrarios, de llegando a duras penas, costeando con dificultad, habiendo pasado mucho tiempo, estoy pensando también en cómo a veces en nuestra vida, pensando también, meditando en cómo a veces nosotros estamos viviendo momentos difíciles, momentos donde a duras penas estamos o se sobrevive. A veces parece que todo está en contra de nuestro vivir. A veces pasamos tiempos difíciles. Y el apóstol Pablo dice: tened buen ánimo. Ahorita vamos a llegar a ese punto, el por qué él dijo buen ánimo. Y a veces cuando estamos pasando en nuestras vidas por tiempos duros, tiempos difíciles, tiempos de angustiosos, tiempos de dificultad, tiempos de necesidad, es difícil sonreír, es difícil tener buen ánimo, es difícil ser positivo cuando las cosas van en contra. En el verso 10, el apóstol Pablo, habían llegado ellos a un puerto, como una escala, ellos querían tomar otro barco que los acercara más hacia su destino. Y el apóstol Pablo estaba mirando la situación, o sea, lo que habían batallado y lo que seguirían batallando, porque las cosas iban como de mal en peor. Y el apóstol Pablo le estaba diciendo al centurión y al dueño de la nave, le estaba diciendo: ¿sabes qué? Va a haber perjuicio y mucha pérdida. Va a haber pérdida del cargamento, pérdida de la nave y de las personas también. Y después ya en el relato bíblico vemos que eran 276 personas, incluido Pablo, las que iban a estar dentro de ese barco. Pablo decía: no vayamos, no nos subamos, no abordemos, quedémonos aquí a invernar. Y eso me da a pensar que a veces nosotros somos llevados por la decisión de otros. A veces nosotros pasamos por tiempos difíciles por las malas decisiones de otros. A veces los hijos sufren por las malas decisiones de los padres, o las esposas y los hijos sufren porque los esposos toman malas decisiones, o nosotros sufrimos porque ciertas personas en el gobierno toman malas decisiones. Pero nosotros también somos llevados, somos arrastrados porque alguien más toma las decisiones por nosotros. Y esto nos lleva también a meditar en que tenemos que siempre buscar las mejores decisiones. Y cuando dice la palabra tener buen ánimo, dice la palabra, por tanto, tened buen ánimo. Y cuando lo busqué en otras versiones, y una de las versiones dice anímense. En momentos de dificultad dice anímense. Otra de las versiones dice ánimo, señores. Ánimo, señores. Y otra más extrema dice alégrense. Y nuevamente, ¿cómo vamos a alegrarnos? ¿Cómo tomar una actitud positiva cuando las cosas no están bien? ¿Cómo alegrarnos cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo en estos días? Donde hay gente enfermándose, gente sufriendo, gente muriendo. ¿Y cómo nos vamos a alegrar? Pero el apóstol Pablo, estamos leyendo el verso 10, pero en el verso 25 es donde dice que tengamos buen ánimo, que nos alegremos, o que ánimo, señores. Fíjense, dice la segunda parte del verso 25, dice tengan buen ánimo, dice, porque yo confío en Dios. Y esto cambia las cosas.
Porque cuando podemos confiar en el Señor, cuando esperamos nosotros en Dios, las cosas cambian. Podemos estar pasando por momentos difíciles, pero cuando hay una confianza, cuando nuestro corazón confía en Dios, las cosas son diferentes. Cambia el escenario de una forma radical. Dice la palabra en Hechos 27, en el verso 11, dice: pero el centurión daba más crédito al dueño y al capitán de la nave que lo que Pablo decía. Pablo decía: no salgamos, no vayamos. Pero estos hombres supuestamente expertos, el dueño de la nave y el capitán, esto no es nada, hemos estado en peores situaciones y vamos para adelante. Parecía que ellos tenían dominado el asunto, aunque después, ya cuando vemos la historia, no era cierto. No fue así. Ellos ni siquiera tenían la menor idea de las cosas que vendrían, que sucederían a ellos y a los que con ellos estaban. Dice la palabra, el verso 13: parecía que tenían lo que deseaban. Pues como que a la hora de partir vino un viento suave, algo que los perfilaría hasta el siguiente puerto, y ellos dijeron: vámonos. Tomaron una mala decisión. No contaban con que apenas habían zarpado, cuando dice la palabra, dio contra la nave un viento huracanado. Y la palabra ahí dice que era un viento llamado Euroclidón. Busqué ahí la palabra Euroclidón y es una tormenta común en el mar Mediterráneo, pero es como el choque de dos vientos, como una tormenta con el viento en una dirección y de repente azota el viento en otra dirección, y eso hace más terrible para el que está ahí en ese momento. Y estaban viviendo el barco y los 276 personas en una situación tremenda, donde dice el verso 15: siendo arrebatada la nave. Y no sé si tú hayas estado en el mar, ¿verdad? Cuando el mar está picado, cuando hay alto oleaje. Y yo ya probé eso a menor escala, y déjenme decirle que no es nada recomendable. Un barco en un océano, en un mar tan grande, es como una corcholata arriba de una tina de agua. Y la palabra dice que la nave era arrebatada. El problema estaba arrebatando la nave, la tormenta estaba arrebatando la nave, y dice la palabra que no podían darle dirección a la nave. Y pudiéramos decir, era tan grande el problema que se salía de nuestras manos. Es tan grande el problema a veces que estamos viviendo que se sale de nuestras manos. A mí me llama mucho la atención lo que está pasando en nuestros días. Me llama la atención de que países poderosos o muy poderosos, el ser humano capaz de ir al espacio, de ir a la luna, de mandar naves hasta Marte, inventos tremendos, tecnologías tremendas, y hasta ahorita no pueden o no tienen la forma de controlar este virus. Es algo que está rebasando por mucho a nuestros gobiernos. No pueden darle dirección. Y es lo que dice la palabra. La nave estaba siendo arrebatada. La tormenta estaba pasando por encima de un experimentado dueño de la nave y el capitán. ¿Quién sabe cuántas tormentas habrían experimentado ellos en su vida? No lo sé. Pero lo que sí sé, que en esta ocasión ellos estaban siendo rebasados por las circunstancias. Dice la palabra que no podían darle dirección, y lo dice: nos abandonamos al viento. No pudimos controlarlo y dejamos que el problema hiciera lo que quisiera con nosotros, porque no pudimos controlarlo. Nos dejamos llevar, dice la palabra. Dejaron que la nave caminara y se fuera. Y en el verso 17 dice: quedamos a la deriva, quedamos sin rumbo. Y eso es algo terrible. Cuando nosotros tenemos problemas y creemos tener controlado el asunto, y de repente se sale de nuestras manos, se sale de tus manos, y quedas sin rumbo, quedas a la deriva.
Dice la palabra, el verso 18, Hechos 28, 27, 18, dice: al día siguiente, mientras éramos sacudidos por una furiosa tempestad, como que una tormenta, Euroclidón, batallaron, vino la noche, siguiente mañana, otra tormenta. Como que una no era suficiente, vino la segunda tormenta. El verso 20 dice: acosados por una tempestad no pequeña. Esto es, tienes un problema y todavía no lo resuelves y viene otro problema. Todavía no sales de una cuando ya viene otra cosa. Y quiero enfatizar esto, lo que dice el verso 20: acosados por una tempestad no pequeña. Y luego el apóstol Pablo, estando en esa vivencia, en ese momento de esa tempestad dentro de ese barco en el mar Mediterráneo, dijo el apóstol Pablo: ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Como que habla en plural. Esto es que quizás se comentaba entre ellos: vamos a morir, estamos perdidos. Y qué terrible perder la esperanza y que no haya una solución para tu problema. Qué terrible es estar en esa condición donde te sientes perdido, donde esto ya no tiene solución, esto ya no se arregla con nada. Eso es terrible. Eso es terrible, sumamente terrible. Y el apóstol Pablo está diciendo: ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y aquí hay algo que me hace recordar otras historias bíblicas. Por ejemplo, la viuda de Sarepta, una mujer viuda viviendo una hambruna, y ella sale a la calle y ella le dice al varón de Dios, al profeta, ella no sabía quién era, pero le dijo: ¿sabes qué? Yo realmente mi plan es salir, recoger un par de leños, encerrarme en mi casa, cocinar la poquita harina y aceite que me queda, hacer una tortita, comerla a mi hijo y yo, y después dejarnos morir. Eso es terrible. Cuando no hay una esperanza, cuando no hay una confianza, cuando tú no puedes, en medio del problema o problemas que puedas tener, que estés viviendo en este momento, cuando tú no tienes una esperanza de que algo o alguien pueda echarte la mano, eso es terrible. Y por eso estamos compartiendo esta palabra, porque queremos hablarte de ese Dios bueno, poderoso, que puede ayudarte en este problema que tienes. Si solamente buscas a Dios, si solamente le pides a Dios con todo tu corazón, en el nombre de Jesús, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Estos hombres, 276 hombres, estaban sufriendo la embestida de una tempestad furiosa. Ellos pensaban que iban a morir. Ellos ya habían perdido toda esperanza de vida, toda confianza. No había forma de que ellos pudieran ser salvados o rescatados por alguien. Pero en el verso 22, el apóstol Pablo dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Los invito a que tengan buen ánimo. Alguien, uno de los 276 hombres que había ahí, levanta la voz en medio de la tormenta, en medio de la turbulencia, y le dice: tengan buen ánimo. Los invito a que tengan buen ánimo. Dice: porque no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros. El mismo apóstol Pablo, quizás unas horas antes, unos momentos antes, él dijo: habíamos perdido toda esperanza de vivir, de salvarnos. Pero pasa algo. El apóstol Pablo recibe algo, este hombre recibe algo que cambia todo. El apóstol Pablo recibió la visitación de un ángel del Señor. Verso 23 dice: porque esta noche ha estado el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y el ángel del Señor va
visita al apóstol Pablo esa noche en el barco y le dice a Pablo lo siguiente. Le dice: no temas, Pablo, porque es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Una palabra de parte de Dios lo cambia todo. Una palabra que viene de parte de Dios para tu vida puede cambiar todo el panorama. Puede haber una pérdida de esperanza, puedes mirar que todo está perdido en tu casa, pero ¿sabes qué? Una palabra de Dios puede cambiarlo todo. Alguien que esté conectado como estaba el apóstol Pablo con Dios, alguien que esté conectado con Dios, que reciba una palabra y esa palabra te sea dada, puede cambiar toda la historia. Al Señor la gloria para siempre. La presencia de Dios en todo momento, el ángel del Señor trayendo este mensaje en medio de la tormenta. Y cuando la palabra es dada por Dios a través del ángel, la tormenta seguía. Escuchen, la tormenta seguía. Cuando el ángel se apareció, no se amainó, no aminoró la tormenta, los problemas seguían. Pero lo hermoso es que cuando Dios habla, cuando Dios te da una palabra profética, cuando Dios te da una palabra de promesa a tu vida, eso debe producir ánimo, debe producir alegría, eso debe de producir una esperanza en tu vida en medio de los problemas, por más turbulentos que sean. Gracias a Dios por la gente que son receptivos, por la gente que escucha y tienen oídos para oír la voz del Señor, para oír la palabra de Dios. Ellos creían que iban a morir, pero me gusta mucho una frase que acuñó el pastor César Castellanos de Colombia. Él dijo: el hombre es indestructible hasta que haya cumplido el propósito de Dios en su vida. Cuando Dios le dice a Pablo: es necesario que vayas y le prediques a César, es necesario que vayas a Roma y les prediques a ellos, eso está incluyendo o infiere que Pablo tiene que vivir en medio de la tormenta, en medio de los problemas. Aunque 275 crean que van a morir, tienen todo perdido, pero hay uno que está en el mismo lugar que ellos, que está siendo conectado por el Dios Todopoderoso, y que le dice al apóstol Pablo: es necesario, te necesito que vayas allá. Hay un propósito para la vida del apóstol Pablo, como hay un propósito para cada uno de ustedes, siervos del Señor. Para cada uno de ustedes, hijos de Dios, hay un propósito de parte de Dios para tu vida. Y mientras ese propósito no se haya cumplido, tú no puedes morir. El Señor permite que pasen cosas a nuestra vida, como el apóstol Pablo mismo estaba sufriendo los embates de esa tormenta, pero Dios había dado una palabra de promesa, y Dios cumple siempre sus promesas. En el verso 27 dice la palabra que ya tenían 14 días que no habían comido todavía, que no habían probado alimento, que la tormenta seguía, los vientos seguían soplando fuertemente, pero había una promesa de parte de Dios. Y eso trae una confianza preciosa a nuestras vidas. Los que hemos aprendido, los que hemos experimentado esto, trae una paz interior, una paz preciosa a nuestras vidas cuando sabemos que Dios ha dado una palabra de promesa a nuestras vidas. Y yo los invito, iglesia, a que confiemos en el Señor, a que busquemos al Señor, porque puede tener problemas el vecino y el otro y la ciudad y el país entero, pero cuando nosotros como cristianos, en medio de la turbulencia, en medio de la enfermedad o en medio de la necesidad económica, cuando nosotros estamos conectados con Dios, tenemos palabra de promesa de parte de Dios, y ustedes la conocen. Palabras de promesas de parte de Dios, y al Señor damos la gloria. En el verso 33
Pablo exhorta a comer. ¿Saben qué? Vamos a comer, no hemos comido, tenemos 14 días que no comemos, ayuno forzoso, problemas, dificultades, tratando de aligerar la barca. Problemas aquí, problemas allá, sentimientos de impotencia por todos lados, pero hubo una palabra de parte de Dios que lo cambió todo. Podemos confiar en el Señor. Tu fe y tu confianza en Dios contagia a otros. Amados hermanos, tú que estás ahí sentado, todos ustedes que son cristianos, que son hijos de Dios, que son siervos de Dios, tus palabras son muy importantes en este tiempo. Necesitas levantar tu voz para decirle a tu vecino, a tu amigo, con la gente con la que tú tienes contacto, que hay una esperanza en Dios, que podemos confiar en Dios, que Dios nunca nos dejará, que Dios tiene poder para resolver nuestros problemas, para suplir nuestras necesidades. El verso 36 dice: entonces todos, teniendo mejor ánimo, comieron también. Déjenme decirle que la tormenta no se había acabado todavía. Los problemas todavía no se habían acabado, pero ya habían recibido una palabra de ánimo, ya habían recibido una palabra de esperanza. Dios les dijo: sabes que nadie va a morir, nadie le va a pasar nada, porque hay un propósito para alguien de los que va ahí en el barco. El apóstol Pablo tenía una tarea muy importante que realizar, y gracias a Dios, la misericordia de Dios se extendió no solamente a Pablo, sino a todo el resto de la tripulación y la gente que iba acompañando al apóstol Pablo. Pablo fue de bendición para esas 275 personas que lo acompañaban. Dios siempre cumple lo que ha dicho, iglesia. La última parte del verso 25 de Hechos 27 dice: confío en Dios, que será así como Él me lo ha dicho. Así como dijo Dios que iba a suceder, así va a suceder. Tengo esperanza, tengo confianza en Dios. En medio de la tormenta, en medio de los problemas, en medio de las necesidades, cuando hay una palabra profética para nosotros, dada a nosotros por Dios, tenemos que confiar en el Señor, alegrarnos en el Señor, tener ánimo en que Dios está con nosotros. Y fíjense en el verso 44 dice: todos se salvaron saliendo a tierra. Hicieron una serie de maniobras, amaneció el siguiente día, miraron un lugar cerca de la tierra, encallaron el barco en la arena. Dice la palabra en uno de los versos que estaba tan fuerte que se rompía la nave, pero pudieron de alguna forma, en tablas, en cosas, en objetos de la barca, salir, y todos salieron a la tierra. Y los 276 que estaban en medio del mar, en esa enfurecida tormenta, se salvaron porque Dios dijo que se salvaría, porque Dios dijo que ni un cabello de sus cabezas perecería, y Dios siempre cumple su hermosa palabra. Y eso es lo que yo quiero dejarles en el corazón en este día: que Dios siempre cumple, que tengamos ánimo, que confiemos en Dios, porque Dios siempre cumple lo que Él promete. No importa cuán grande sea tu tormenta, Dios nunca te dejará. No importa qué grande sea tu problema, Dios nunca te dejará. No importa cuán perdido o abandonado te sientas, Dios está contigo. Gloria a Dios, Dios está contigo. Quizás hayas experimentado caminar sin rumbo porque los vientos contrarios son más fuertes que tú, pero recuerda que Dios siempre está en medio de tu tormenta. Para aquellos que confiamos en Dios, para aquellos hijos de Dios, recuerdan, aunque haya problemas, aunque haya dificultades, aunque estemos experimentando tiempos o vientos contrarios, recuerda, iglesia, Dios está ahí. Amén. Yo me pongo a pensar en el apóstol Pablo, lo que estaba pasando por su mente, porque no todo en nuestra vida son momentos de éxtasis espirituales, cuando estamos hablando en lenguas o estamos danzando de gozo. Hay momentos en la vida en que estamos también sufriendo como humanos que somos, pero nunca debemos de perder el enfoque, nunca debemos de olvidar que Dios está en medio de nosotros. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no debemos de temer, porque Dios está contigo. Gloria a Dios. Quiero invitarles para que ahí donde estás
se tomen de la mano. Toma de la mano ahí a tus hijos. Dice la palabra en Jeremías 17:7: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Vamos a tomarnos de la mano ahí, vamos a hacer una oración y a decirle al Señor que en medio de esta turbulencia, de estos momentos difíciles que estamos viviendo como país, como el ser humano, en todos los países que hay problemas con esta pandemia, que el Señor, que tiene todo bajo control, el Señor va a cuidar de nosotros como hijos suyos. Vamos a hacer una oración, tómense de la mano y vamos a orar al Señor, porque dice la palabra: porque los que esperan en Jehová, gloria a Dios, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Señor, te bendecimos, Padre, cobramos ánimo en ti, nos alegramos en ti, Señor, porque podemos confiar en ti, Padre. Bendito eres. Podemos confiar en ti, Señor, en medio de la crisis, en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, en medio de vientos fuertes, de tormentas que vienen a nuestras vidas, Señor. Podemos confiar en ti, Señor, porque tú dices, Padre, que todas las cosas van a suceder así como tú has dicho, Señor. En medio de nuestras tormentas, tú ahí estás, mi Señor. Tú nunca nos dejarás, tú nunca nos desampararás, porque tú eres nuestro pastor. Gracias, Señor, te damos. Cada uno de mis hermanos, cada uno de nuestros amigos que están ahí, Padre, oh, suple para ellos, mi Señor. Si hay alguien enfermo, Padre, en el nombre de Jesús, clamamos, Señor, y que tu brazo poderoso, sanador, Señor, llegue hasta esa casa, Padre. Declaramos sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados. Declaramos sanidad, Señor, ahí donde hay esa enfermedad, Padre, sanidad, mi Señor. Tu palabra dice que tú suplirías todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria, Padre. Si hay necesidad en algún hogar, Padre, suple, mi Señor, en el nombre de Jesús. Padre, tú eres un Dios suficiente, eres un Dios bueno y amoroso, a quien damos la honra y la gloria, Señor, y nos alegramos y nos gozamos, Señor, porque todas las cosas suceden tal y como tú lo dices, Padre. Gracias por estar en medio de nuestras tormentas, mi Señor. Te adoramos y te bendecimos, Padre. En este momento, mi Señor, vamos a adorar, vamos a adorarte. Yo te invito, que estás ahí, levanta tus manos y vamos a adorar a nuestro Señor unos momentos. Y con esto vamos a cerrar este tiempo para honra y gloria de nuestro Señor. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Yo te amo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. No sé dónde estuviera allí, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera.
que hemos puesto nuestra confianza en ti. Porque ¿qué sería de nosotros hoy en ese día si no te hubiéramos conocido? Si no nos hubieras salvado, Señor Jesús. Si no nos hubieras rescatado. ¿Dónde estaría puesta nuestra esperanza hoy? Nuestra fe, nuestra confianza. ¿En dónde estaría puesta hoy? Pero podemos levantar los ojos a los montes y podemos ver el socorro que viene de ti. Te amamos, Señor, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias porque eres nuestro sustentador, nuestro buen pastor. Él es nuestro Dios, iglesia, palabra viva. Él es nuestro Dios. En Él hemos puesto nuestra confianza. Dale gracias a Él, glorifícale y exáltale en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, porque hasta aquí has estado con nosotros. Gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Estamos más que contentos y agradecidos con Dios por las cosas maravillosas que el Señor hace con nosotros, y queremos pedirle a ustedes que nos están mirando de cualquier lugar, pónganos ahí una notita de dónde nos miran, de dónde están siguiéndonos. Estamos muy contentos, y a todos los amigos, siervos del Señor con los que hemos tenido contacto ahí, que nos miran desde lejos, desde Irapuato, Guanajuato, de León, Guanajuato, de Las Vegas, de Texas, de por acá, Michigan, de Minneapolis, diferentes lugares, de aquí también en el estado, en Tijuana, en Ensenada. Dios les bendiga. Escríbenos de dónde nos estás viendo para gozarnos y saber hasta dónde está llegando nuestra señal. Estamos muy contentos con el Señor. Doy muchas gracias al Señor por cada uno de los muchachos, ¿verdad? Por el grupo Palabra Worship. Y nunca los he presentado. Alexis acá en el piano, mi hermano Julio Aguilar en la guitarra líder, la pareja, los esposos Ortiz, hermano, Raúl y Becky, Gilberto en la batería y mi hijo Joel la guitarra. Estamos muy contentos también. Mi hijo Jezreel, que nunca sale ahora, pero él tiene su business ahí de Hes Films y nos está ayudando con la edición del video, y también Joel en su Purple Vein Records, que nos ayuda con la también edición del audio. Así es que estamos contentos, iglesia. Les mandamos, mi esposa y yo, un caluroso abrazo. Ustedes me pueden ver, yo no los puedo ver, nomás los recuerdo. Y estamos orando. Recuerden, todos los días estamos orando. Las iglesias del distrito estamos orando al punto de las 8 de la noche, todos conectados en un mismo sentir, orando por las necesidades, por el mundo, por nuestro país, por la iglesia. Sigamos orando. No sabemos cuántos días más, cuántas semanas más va a durar todo esto, pero vamos a seguir unidos en oración, firmes. He tenido contacto con algunos de ustedes vía Messenger, y me gusta mucho el espíritu con el que escriben, que están bien animados, firmes en el Señor. Sigamos firmes. Lo único y más importante es: Dios está con nosotros. Es lo más relevante, lo más hermoso. Así es que reciban un fuerte abrazo. Dios me los bendiga y seguimos en contacto. Gloria a Dios.